Yo me pongo aquí. Ahí está, sí. Muy buenas tardes. Hoy es martes 20 de octubre de 2020. Vamos a iniciar nuestra conferencia de prensa en donde se informa diariamente sobre los créditos, el programa de crédito a la palabra, y también todos los días nos hacemos apoyar, hacemos que vengan acá titulares y representantes de diversas instituciones que entregan algún tipo de apoyo o se aplica alguna política pública encaminada a resolver o apoyar a la gente que tiene alguna afectación económica derivada de la pandemia de la COVID-19. Antes de presentar a nuestros invitados del día de hoy, quiero hacer referencia a que hoy, 20 de octubre, se celebra el Día Mundial de la Estadística. Este día fue proclamado por la Organización de Naciones Unidas en el año 2010 y se conmemora cada 5 años. La razón de este día se centra en la importancia de las estadísticas en la toma de decisiones personales, comunitarias, empresariales y gubernamentales de política pública. Como ustedes saben, en México tenemos una espléndida institucionalidad encargada de la generación de estadísticas oportunas. Hay todo un sistema, no solo es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, sino que es todo un sistema que recopila información y se apoya en diversas estructuras institucionales. Y este año se celebra la tercera edición, en la que la atención se centra en datos confiables y autorizados. Finalmente, comento que las estadísticas nos permiten reunir y clasificar información de aquellos hechos constantes o con características comunes que son necesarios para llegar a conclusiones y tomar decisiones. Conclusiones sobre lo que está ocurriendo, la naturaleza de los procesos sociales y económicos, e incluso la índole del entorno geográfico o social en la que vivimos. Y a partir del conocimiento de esa realidad, a través de datos estadísticos, permite a todos tomar mejores decisiones, no solo al gobierno, sino también a los particulares. Entonces, con esta referencia empezaba el día de hoy. Y bueno, lo siguiente es presentar a las personas que están con nosotros. Se encuentra con nosotros Yolanda Beatriz Vera Castillo, Directora General de Apoyo al Ordenamiento de la Propiedad Rural de la Procuraduría Agraria. Buenas tardes. Bienvenida, buenas tardes. Y también está Maribel Griselda Almaguer Torres, Directora de Proyectos Estratégicos de SEDATU. Bienvenida, buenas tardes. Nos acompaña también Ricardo Chelén Ojeda, quien es el coordinador del Programa Prioritario de Microcréditos para el Bienestar. Cada martes viene también a presentar el avance en la implementación del Programa de Microcréditos para el Bienestar. Entonces, si me permiten, me gustaría empezar con Ricardo y después cedemos el espacio a Procuraduría Agraria y SEDATU. Por favor. Adelante, muchas gracias. Buenas tardes. Los martes toca presentar los avances del programa de microcréditos para el bienestar, mejor conocido como Tanda para el Bienestar. Creo que ustedes ya lo conocen bien. Por favor. Este programa es parte de los programas y proyectos prioritarios del Gobierno de México. Está dirigido a personas que tengan un comercio, artesanía, pequeños negocios, una actividad productiva normalmente en el eslabón más bajo de la producción del país, y consiste en otorgar dos componentes: apoyo mediante financiamiento y apoyos mediante capacitación y asesoría. Estos créditos que se otorgan son créditos a la palabra, no tienen colaterales ni garantías, no se solicitan colaterales ni ninguna otra garantía, son a una tasa de interés del 0% y intentan ayudar al segmento que nunca ha tenido acceso a financiamiento por el sistema bancario o financiero normal.
La que sigue, por favor. Estos créditos se otorgan de manera directa por el Gobierno de México y tiene dos modalidades. Para personas que inician un micronegocio, es la modalidad MES 13, Jóvenes Construyendo el Futuro, donde se otorga un primer financiamiento y después pueden ser otros, ahora lo vamos a ver, un primer financiamiento para iniciar un negocio. Son personas que egresan del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro y que manifiestan querer hacer un negocio, individual o colectivamente. Y la otra modalidad, que le llamamos modalidad consolidación, es que ya cuenten con un negocio en operación que sea de cualquier sector de la economía excepto el sector agropecuario. ¿Por qué? Porque en el sector agropecuario el Gobierno de México tiene otros programas y así no invadimos los segmentos a los cuales cada uno de estos programas está enfocado. La que sigue, por favor. Les decía que estamos abocados a financiar y a capacitar a la parte más baja de la pirámide productiva del país. Decimos que es un esquema innovador y disruptivo porque nunca en la historia había habido un programa del gobierno federal que otorgara apoyos mediante financiamiento directos a la población, sin tasa de interés, con tasa de interés cero, y a la palabra. Es la parte fundamental del programa, a la palabra. Con esto pretendemos impulsar la economía popular y dar empuje a los pequeños negocios que son, como ustedes saben, la inmensa mayoría del país. Lo que sigue, por favor. Si una persona obtiene un apoyo de 6,000 pesos y reembolsa esos 6,000 pesos en pagos iguales, 10 pagos iguales de 600 pesos, tiene derecho a solicitar un segundo crédito de 10,000, uno tercero de 15,000 y un cuarto de 20,000. Si se completa el ciclo, verán que 51,000 pesos sería el monto máximo que podría obtener una persona que solicite y cumpla sus reembolsos. Gracias. La que sigue. Estos financiamientos se dispersan a través de la red de sucursales telegráficas de Telecom. ¿Sí? Que Telecom está presente en casi todo el país, abarca casi 100 millones de personas, es una cobertura de prácticamente todo el territorio nacional y cubre casi todos los municipios del país, 1,217, nos faltan ahí como 250 o 300. La que sigue, por favor. Las personas que hayan reembolsado su primer crédito de 6,000 pesos tendrán derecho a un segundo crédito de 10,000. Por razones de la pandemia que estamos viviendo, se otorgó una ampliación de plazo de 3 meses a las personas para que pudieran tratar de recuperar el empuje de su negocio y, por lo tanto, no tenemos la cantidad de personas que se esperaba que tuvieran derecho a los 10,000 pesos, pero ya empiezan a tenerlo, empiezan a tener ese derecho con estos 3 meses de gracia en exceso que se otorgó por la pandemia. El año pasado, en 2019, se colocaron 350 y tantos mil créditos, ahí están, 2.2 miles de millones de pesos. Este año la meta son 508.540 tandas, ¿sí? Lo cual equivale a poco más de 3,000 millones de pesos. La que sigue, por favor. Y el avance al día de hoy, al día de ayer, es de 473,000 tandas colocadas. Es un 93% de avance sobre la meta que dijimos de 508.540 y ya han sido cobradas 423,000 de estas tandas. Me complace contarles que el viernes próximo se terminarán de colocar las 508.540 tandas.
obviamente hay un pequeño tiempo en el cual las personas van, un pequeño desfase entre que se coloca el financiamiento y se cobra por las personas beneficiarias, pero la colocación se va a terminar esta misma semana. 508.540 tandas. ¿Sí? La que sigue, por favor. El 70% de las tandas han sido colocadas en la modalidad de consolidación y el 30% en la modalidad MES 13 Jóvenes Construyendo el Futuro. De ese 30%, 62, es decir, del 30% colocado en Jóvenes Construyendo el Futuro, el 62% son mujeres y hombres son 38%. En términos globales, la que sigue, por favor. En términos globales, aquí no lo dice, 7 de cada 10 personas beneficiarias de las tandas son mujeres. El rango de edad promedio es de 30 a 39 años, en su mayor parte están colocadas ahí. La que sigue, por favor. Esto es lo que estaba diciendo. 67% de las personas beneficiarias son mujeres, lo cual es muy importante para la economía familiar. La que sigue, por favor. Si ustedes tienen cualquier duda, cualquier pregunta, les asignaron una tanda y no ha podido ser cobrada, lo que sea, ahí tienen los lugares a donde se pueden dirigir para consultar sobre la situación de su financiamiento. Por último, la que sigue. Recuerden que ningún programa del Gobierno de México solicita adelantos, dádivas, mordidas. Y si alguien les solicita algo de eso, por favor denúncienlo. Aquí están los datos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. A continuación, Mabel Almaguer, ¿nos ayudas, por favor? Bueno, buenas tardes, muchas gracias por el espacio. A nombre de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, vamos a comentarles un poco sobre el proyecto que traemos en coordinación con la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional, Tribunales Agrarios, el Instituto Nacional de las Mujeres. El proyecto se denomina Mujeres por el Acceso a la Tierra. La siguiente, por favor. Este proyecto se enmarca en la estrategia para la igualdad de género que hemos desplegado desde la SEDATU, desde que comenzó la administración. La estrategia se llama Mujeres en el Territorio y responde a 3 dimensiones, que son igualdad de género, no discriminación, prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Y es que a partir de esta estrategia podemos identificar las brechas de desigualdad existentes en las atribuciones de la Secretaría. En ese sentido, es que en una coordinación constante con las diferentes entidades sectorizadas y con las dependencias del Gobierno federal, nace el proyecto de Mujeres por el Acceso a la Tierra. La que sigue, por favor. En cuanto a las brechas de desigualdad existentes, cuando vamos a zonas rurales, cuando nos asomamos a las zonas rurales, estas se exacerban. En ese sentido, de la población en situación de pobreza en general, los hombres representan el 36% y las mujeres el 44%. Pero cuando hablamos de mujeres indígenas, este porcentaje se dispara hasta el 79%. Asimismo, el 50% de las mujeres indígenas tienen un ingreso inferior a la línea de bienestar. ¿La que sigue? Cuando vemos las brechas de desigualdad en cuanto a los derechos agrarios, vemos que del 100% de ejidatarios y comuneros en el país, 71% son hombres y solamente el 29% son mujeres. En términos relativos también, las ejidatarias y comuneras se puede decir que son minifundistas, pues sus predios o parcelas son más pequeños, de 5 hectáreas o menos. El que las mujeres no puedan tener el acceso a la tierra las va limitando en el acceso a otros derechos, como la participación en los organismos de representación, como el poder tener un patrimonio, como el poder tener acceso a créditos, préstamos, en donde se les solicita garantía para poder acceder a ellos. En ese sentido, actualmente el total de ejidatarias, comuneras, posesionarias y avecindadas
Solamente el 6% de ellas ocupa un cargo en órganos de representación, ya sea como titular o como suplente. Es decir, del 100% de todas las mujeres que son ejidatarias, comuneras, posesionarias o avecindadas, solamente 6% están en los órganos de representación. La que sigue, por favor. En ese sentido, después de observar estas brechas de desigualdad, sobre todo en el desarrollo agrario, diferentes instrumentos normativos nacionales e internacionales pues han puesto ahora sí que en el ojo esta problemática. Es así con el Programa Nacional de Igualdad 2020-2024, que está próximo a publicarse, pero que lo hemos ido construyendo de la mano con el Instituto Nacional de las Mujeres y tenemos objetivos muy claros. En este caso, el objetivo prioritario es posicionar la participación igualitaria de las mujeres en la toma de decisiones en el ámbito político, social, comunitario y privado, con dos acciones muy concretas, que es articular mecanismos que permitan promover la propiedad o posesión de la tierra a las mujeres, así como la participación de mujeres y jóvenes en asambleas de núcleos agrarios y en sus órganos de representación y vigilancia. Pero no solamente es el Proigualdad el que nos lo está mandatando, sino que también existen organismos internacionales que desde hace tiempo ya tienen recomendaciones para el Estado mexicano en este sentido. La que sigue, por favor. Es así que desde la CEDAW, desde 2016, existe la recomendación para el Estado mexicano de ampliar el acceso de las mujeres indígenas del medio rural a la propiedad y tenencia de la tierra, así como implementar mecanismos y herramientas que permitan una representación adecuada en las instancias de decisión. Asimismo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en su objetivo número 5, que es el de la igualdad de género, nos mandata a nosotros como Secretaría poder identificar el porcentaje de certificados y títulos expedidos a mujeres como sujetos agrarios con respecto a los hombres. En este sentido es que nos vemos mandatados y en la necesidad de buscar estrategias que permitan el adelanto de las mujeres en el desarrollo agrario, en la titularidad de sus tierras y en la participación de los organismos de representación. La que sigue, por favor. El proyecto de Mujeres por el Acceso a la Tierra es un proyecto que promueve los derechos de propiedad y titularidad de tierras a mujeres indígenas y rurales, a través de dos cosas. Uno, conocer las condiciones socioculturales que han impedido el ejercicio pleno de sus derechos a la propiedad, y dos, la ejecución de jornadas itinerantes dirigidas exclusivamente para mujeres. Este proyecto tiene 3 etapas, que es las jornadas itinerantes de justicia para mujeres, un estudio de mujeres rurales y una coordinación interinstitucional e intergubernamental entre las diferentes dependencias del gobierno federal, así como entre los diferentes niveles de gobierno. Estas 3 etapas no son cronológicas, sino que se van a ir entrelazando conforme avanza el proyecto. La que sigue, por favor. Es así que por parte de Coordinación Interinstitucional, la SEDATU es quien encabeza el proyecto y quien lo coordina, en conjunto con la Procuraduría Agraria, que es quien va a implementar las jornadas itinerantes de justicia, el Registro Agrario Nacional, que es quien va a dar acompañamiento, va a inscribir las sentencias, los tribunales agrarios, quien tienen toda la parte jurídica y normativa, y el Instituto Nacional de las Mujeres, quien da un acompañamiento general y brinda información a las mujeres en los estados sobre sus derechos en general, además de los derechos agrarios. En este sentido, la semana pasada, entre la Secretaría y la Procuraduría Agraria se firmó ya un convenio de coordinación para poder implementar este proyecto y tener resultados a diciembre de este año. La que sigue, por favor. En cuanto al estudio de mujeres rurales, es un estudio que estamos realizando desde la Secretaría y que busca identificar las limitantes de las mujeres en términos socioculturales para ejercer sus derechos plenos para el acceso a la titularidad de la tierra. ¿Esto qué nos va a permitir? Primero, poder obtener recomendaciones específicas para mejorar nuestros procesos en el desarrollo agrario y los servicios que brindamos. Y segundo, tener criterios muy claros sobre cómo incorporar la perspectiva de género en toda esta parte de los servicios y de las jornadas itinerantes que, si bien ya se llevaban a cabo, ahora son exclusivamente dirigidas a mujeres. El proyecto cuenta de 4 etapas, que es trabajo de gabinete, trabajo de campo, sistematización de la información y un estudio final integrado. Actualmente ya hemos realizado trabajo de campo y lo hemos realizado en ejidos de 2 estados de la República, que es San Luis Potosí y Ciudad de México. La que sigue, por favor.
Y bueno, la tercera etapa, que es el punto neurálgico de este proyecto de Mujeres por el Acceso a la Tierra, son las jornadas itinerantes de justicia para mujeres. Estas jornadas se van a implementar en 13 estados de la República, que es Chiapas, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco y Veracruz. Y tenemos como meta que al menos 700 mujeres rurales e indígenas que trabajan las tierras parceladas sin ser titulares puedan recibir los servicios y la asesoría necesaria para contar con sus derechos agrarios de manera plena. Entonces, esta parte de las jornadas itinerantes me gustaría que pudiera desarrollarse mucho más, porque es el punto específico del proyecto, y para eso me gustaría que la directora general de Apoyo a la Propiedad Rural de la Procuraduría Agraria, Beatriz Vera, nos pudiera detallar más al respecto. Gracias. Me llevo el tío, ¿verdad? Gracias. Buenas tardes a todos. La que sigue, por favor. Bueno, como ya comentó la maestra Mabel, el objetivo de este proyecto, que esperamos que más adelante se convierta en un programa, quizá, es disminuir la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres a partir del reconocimiento de derechos agrarios a mujeres rurales e indígenas. Esta brecha de desigualdad, sobre todo en el campo, que está muy arraigada y que pretendemos disminuirla a través de estos trabajos, de la obtención de la titularidad de derechos, en la celebración de procedimientos de jurisdicción voluntaria, principalmente juicios sucesorios intestamentarios. También hay muchos casos en que las compañeras tienen algún problema a veces en el nombre, en su identificación, y son una serie de casos distintos donde se pretende que a través de estas jornadas de justicia itinerante vayan los tribunales a los núcleos agrarios, a los ejidos y las comunidades más retirados, para apoyarles y evitar que ellas eroguen gastos, para evitarles también tiempo, muchas veces desconocimiento de cómo llegar y hacer los procedimientos. Entonces, acercarles la justicia allá en sus ejidos y comunidades a las mujeres que puedan acceder a esta titularidad a través de estos juicios. La siguiente, por favor. El proyecto está definido en 6 etapas. De manera inicial, pues es una coordinación que establece la Procuraduría Agraria a través de los visitadores y visitadoras agrarias, abogadas y abogados agrarios, que son los que están cerca de las poblaciones, cerca de los ejidos y las comunidades. Ellos establecen una coordinación con los órganos de representación, comisariado ejidal o comisariado de bienes comunales, y a partir de esa primer comunicación se identifica qué compañeras estarían interesadas en promover estos juicios. En muchas ocasiones, por ejemplo, son los titulares que ya fallecieron, algún ejidatario que ya falleció, que no celebró testamento agrario y que no hay quien le suceda en el derecho. De acuerdo a la ley agraria, se establece que en primer lugar, en primer término, sería el cónyuge o concubina del ejidatario, en este caso estamos comentándolo así, y para eso tendría que llevarse a cabo un juicio sucesorio intestamentario, pero tendrían que acercarse la compañera al tribunal a iniciar su procedimiento, a que la representen, y pues es una serie de gastos, de idas y a los tribunales, en fin. En este proyecto se pretende eso, acercar la justicia a ellas, que en un solo día, en una jornada, con varias compañeras, se celebren los juicios ahí, en sus núcleos agrarios. Previamente, por supuesto, habrá que hacer toda una serie de pasos en estas etapas para que el día de las jornadas ya se celebren específicamente los juicios.
Esta segunda etapa, pues, es la identificación de las personas, las mujeres interesadas en promover estas acciones jurisdiccionales. La tercera etapa sería la recopilación de la documentación para integrar sus expedientes y poder elaborar la demanda. Aquí es donde la Procuraduría Agraria, les decía, a través de los visitadores y visitadoras, abogadas y abogados agrarios, ellos establecen estas reuniones de sensibilización y de comunicación con las compañeras, donde ya se les indica qué documentación se va a requerir, se les apoya en la integración de los expedientes, las abogadas y abogados agrarios inician las demandas y posteriormente, una vez elaboradas, se promueve ya la acción de jurisdicción voluntaria. Esto, por supuesto, ya como habían comentado anteriormente, está coordinado con los tribunales agrarios y con el Registro Agrario Nacional. Generalmente se requiere la constancia de vigencia de derechos de la persona que fue el titular y que falleció. Estoy dando un ejemplo. En este caso, las constancias tienen un costo. A partir de esta firma del convenio, el titular del Registro Agrario Nacional también ofreció dar de forma gratuita las constancias de vigencia de derechos para las compañeras para que se pueda avanzar más en este proyecto. Y ese es el apoyo que otorgaron. Y también el Tribunal Agrario tiene la participación porque ellos acuden a los núcleos agrarios a hacer estas jornadas de justicia y celebrar las jornadas de justicia itinerante que comentamos. Finalmente, bueno, una quinta etapa es el desahogo ya de las audiencias en campo, en los núcleos agrarios que les decíamos. Ya se tiene definido en la mayoría de los 13 estados que se pretende celebrar este proyecto, ya se tiene definidas las fechas, en general son la última semana de este mes, octubre, también el mes de noviembre y la primera semana de diciembre, estaríamos culminando con el proyecto. Finalmente, la sexta etapa, pues ya es la emisión de la sentencia a favor del promovente y se ordena por parte del Tribunal Agrario al Registro Agrario Nacional que se expida el certificado en forma gratuita para las compañeras. La siguiente, por favor. Son 13 estados en esta primera etapa, en este proyecto, que se eligieron sobre todo en estados donde hay presencia de población indígena y estrictamente y exclusivamente dirigido a mujeres rurales indígenas. Son 3 estados, Chiapas, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Veracruz, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí. Perdón, vamos a interrumpir. Fue nuestro gesto, homenaje de todos los días a las 6:30 de la tarde, en el cual con un aplauso de pie homenajeamos y agradecemos también al personal de salud que está en la primera línea de combate contra la COVID-19, tras una muy larga y extenuante pandemia. El personal de salud sigue atendiendo con compromiso y con dedicación y poniendo lo mejor de sí para salvar vidas. A todos ellos, muchas gracias. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, les decía, los 3 estados, 2 estados, la Ciudad de México, son las representaciones estatales de la Procuraduría Agraria en las que están participando y esto incluye alrededor de 114 núcleos agrarios, ejidos y comunidades y un promedio de más de 776 mujeres beneficiarias que tenemos a partir de un diagnóstico que se elaboró por instrucciones del Procurador Agrario, licenciado Luis Rafael Hernández Palacios Mirón, y fue como iniciamos este proyecto, la primera etapa. La siguiente, por favor.
Bueno, ya comentaron también, hace unos días se celebró la firma del convenio de coordinación entre la SEDATU y la Procuraduría Agraria. El arquitecto Román Meyer Falcón, el secretario de la SEDATU, y el procurador agrario, el licenciado Luis Rafael Hernández Palacios Mirón. También se realizó esta investigación que ya nos comentaban de campo en 2 representaciones, en San Luis Potosí y en la Ciudad de México. Igualmente, los diagnósticos que les comentaba y esta etapa de sensibilización en los núcleos agrarios para comentar en qué consiste este proyecto, cuáles son los requisitos, cómo se iban a integrar los expedientes, cómo se va a desarrollar las jornadas. También reuniones de representantes de la Procuraduría Agraria con sus homólogos del Registro Agrario Nacional. Ellos han tenido comunicación muy estrecha para definir el número de compañeras y quienes han integrado estos expedientes, quienes están interesadas en participar en estas jornadas para la elaboración de las constancias de vigencia de derechos que les comentaba. Igualmente ha habido comunicación con los tribunales unitarios agrarios, están en comunicación porque son ellos, a partir de sus agendas, que se definen las fechas y se calendariza las jornadas de justicia. La definición de los núcleos agrarios es también a partir de ese diagnóstico que se hizo por parte de la Procuraduría Agraria, de las visitadoras y visitadores agrarios, donde pudieron ellos identificar en qué núcleos agrarios tenían estas características, sobre todo de un número considerable de compañeras que estuvieran en esta situación y que pudiera apoyárseles con estas jornadas de justicia itinerante. La elaboración de las demandas, como ya les decía, también por parte de las abogadas y abogados agrarios en las residencias y en las representaciones de la Procuraduría Agraria en estos 13 estados. Y las reuniones de coordinación con los representantes estatales también que se han desarrollado de manera constante desde hace varios meses. El coordinador general de representaciones, el maestro Martín Cariaga Olvera, de la Procuraduría Agraria, y los representantes estatales de las 13 representaciones que están participando para tener todo en orden y vamos avanzando, tener la coordinación con ellos para que estas jornadas de justicia itinerantes se celebren con mucho éxito. Pues sería todo por mi parte. A continuación les vamos a presentar un breve video respecto de este proyecto. Gracias. Vamos a poco dar la lucha allá afuera en el campo mexicano para que pues las mujeres sean cada vez más tomadas en consideración, y creo que lo podemos hacer también fortaleciendo la coordinación de los programas del gobierno federal, buscar los incentivos correspondientes, sabiendo que de antemano pues nosotros, tanto el RANO y la Procuraduría Agraria, son las instancias normativas en lo que corresponde en el tema agrario. Creemos que este elemento de diagnóstico y de propuesta en que la posibilidad del acceso de las mujeres al ejercicio pleno de sus derechos no solamente implica la titularidad para el aprovechamiento de la tierra, sino que genera una serie de sinergias en relación a la articulación social, a la democratización y a la gobernanza. Es un pequeño paso en favor de las mujeres con una enorme trascendencia que abre nuevos horizontes del futuro. En el IMujeres cuentan con una institución aliada y amiga en estos temas y en cualquier otro proyecto que busque el bienestar de las mujeres rurales. Tenemos muchísimos retos, pero con la colaboración de todas y todos podemos avanzar en la transformación del país para que ninguna mujer se vuelva a quedar atrás y se quede fuera. Gobierno de México. Muy bien, pues con esto pasamos a la sesión de preguntas. Por favor. Hola, buenas tardes directoras, Mabel, Beatriz, director Ricardo, maestro Rosas, buenas tardes. Una
Pregunta muy importante para el director Ricardo. Se están haciendo las tandas que benefician a estos casi más de 500,000 de personas. La fuerza ahí parece que se la ha llevado mucho la mujer. Tiene casi 2/3 partes. Van a entregar sus pagos cada mes por 600 pesos. En el caso de las personas que a veces hacen un sobreesfuerzo y pueden llevar más rápido sus empresas, no pueden ellas pronto pagar para solicitar los otros créditos. Y si me permiten, para los invitados, últimamente ha habido muchos problemas, y si en el estudio de gabinete ustedes tienen alguna estadística sobre los problemas que ahorita se van a enfrentar en la actualización de esa titularidad de tierras en la parte agraria, hay muchas personas, muchas mujeres que no se les está respetando su derecho por su género, cuando son las que más aportan en la parte del trabajo en las comunidades agrarias. Digo, y si hay una estimación de cuánto va a cambiar ahorita ese padrón de hombres hacia mujeres. Gracias, buenas tardes. Gracias por preguntar. En efecto, 7 de cada 10 personas beneficiarias de las tandas son mujeres. Los pagos iguales de 600 pesos tienen que ver con el primer crédito de 6,000 pesos, son 10 pagos de 600 pesos. Si, por ejemplo, usted tuviera acceso al segundo crédito de 10,000, serían 10 pagos iguales de 1,000 pesos. Si tiene acceso al de 15,000, serían 10 pagos iguales de 1,500 pesos. Y el de 20 serían 10 pagos iguales de 2,000 pesos. Cuando se declaró la emergencia sanitaria, hicimos modificaciones a las reglas de operación del programa, donde si la persona lograba, primero se extendió una gracia de 3 meses para todo el mundo, para toda la gente que tuviera una tanda. Y segundo, si pasaba de 7 meses, de 7 pagos, podría tener derecho a su segunda tanda de 10,000. Lo que pasa es que la situación no fue la boyante que creíamos y ha habido pocos casos, pocas personas en ese caso. ¿Sí? Bueno, en cuanto al estudio que estamos realizando, es un estudio cualitativo que nos va a dar cuenta de cuál es la percepción de las mujeres para poder acceder al pleno uso de sus derechos agrarios, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a encontrar hallazgos más bien de forma, de cómo podemos mejorar nuestros procesos, es decir, a la fecha podemos encontrar que las mujeres se sienten mucho más cómodas cuando es una visitadora la que llega por parte de Procuraduría Agraria o del Registro Agrario Nacional, en lugar de que sea un visitador hombre, ¿no? Entonces, esos pequeños detalles son los que vamos a ir encontrando en el estudio y que va a permitir incorporar como nuevos procesos a nuestros servicios. En cuanto a las beneficiarias, decíamos que no era un número tan alto en este momento, son 700 las que se piensa alcanzar. Sin embargo, este es un proyecto piloto que, si bien tiene los resultados que esperamos, puede convertirse en un proyecto permanente para los próximos ejercicios fiscales, y de ahí pues ver en qué detona, si acaso en un programa, pero por lo pronto estamos hablando de un proyecto piloto. Respecto a cuál es el porcentaje que podría verse con respecto a los hombres, no sé si tengas el dato, maestra. Si bien entendí, es el porcentaje de hombres y mujeres, decía usted. Sí, sí, en el territorio nacional, en los más de 32,000 núcleos agrarios, ejidos y comunidades, es cerca del 29% que se encuentran con titularidad mujeres. Una tercera parte, digamos, está representada por mujeres. Todavía la brecha es muy, muy grande, hay mucho por hacer, pero ese es el dato que tenemos hasta el día de hoy, de acuerdo a los registros del Registro Agrario Nacional, que el 29% lo representan mujeres.
Pues la expectativa es que vayan integrándose más mujeres a la titularidad, que tengan la titularidad. No es que se vaya ampliando el padrón de ejidatarios, por ejemplo, en un núcleo agrario. No se amplía, no se hace más grande, no es mayor, porque se obtiene la titularidad de derechos que ya existían, pero que falleció el ejidatario, por ejemplo, ¿no? El papá, el cónyuge, el hermano, en fin. Y entonces se hace ese juicio sucesor y se le da la titularidad de un derecho que ya existía. Pero bueno, esperamos que ese es el objetivo también, que esta brecha de desigualdad se disminuya y que haya mayor participación de las mujeres, que tengan titularidad, y con eso también logremos una mayor participación en las representaciones. En este momento, los órganos de representación y vigilancia de los ejidos y comunidades, las estadísticas que tenemos es que cerca del 6% de los comisariados ejidales, Consejo de Vigilancia, Comisariado de Bienes Comunales, lo representan mujeres. Es muy bajo, hay mucho por hacer todavía. Gracias. Por ahí atrás, por favor. Gracias, buenas tardes. Daniela Pastrana, de pie de página. Les quería preguntar, en este caso de ¿qué obstáculos ven? Y bueno, no soy experta en el tema, pero uno de los problemas más comunes que hemos visto nosotros con muchos de los pueblos indígenas del país es que está este asunto de los que tienen los derechos ejidales frente a los derechos, pues, del pueblo como tal, de ellos, el que se autodenomina o el que se nombra, no sé, el pueblo Kumiai o el Cucapá, que no todos tienen el derecho de la tierra, justamente por este asunto de cómo se da la transmisión, pues, de la tierra, de la titularidad de la tierra, ¿no?, hacia las viudas o hacia los hijos primogénitos. Entonces, quiero saber si eso puede ser un obstáculo en el acceso de las mujeres a la titularidad y a la posesión de la tierra, y si hay otros que ustedes hayan detectado. Gracias. En este caso, sí, la titularidad que se pretende otorgar es sobre derechos que ya existen, en derechos de ejidatarios o de comuneros que ya existían y que pasen a mujeres, ¿no?, que generalmente, lo hemos observado en la experiencia que tenemos en la Procuraduría Agraria, generalmente son ya compañeras que ya tienen trabajando la tierra, que ya están a cargo en la mayoría de los casos. Entonces, con estas jornadas de justicia itinerante, en este proyecto de Mujeres por el Acceso a la Tierra, pues se pretende que ellas ya se les reconozca esta titularidad, y a partir de eso pues haya una mayor participación y un desarrollo rural, ¿no?, que beneficie a sus comunidades como tal. No son derechos nuevos, pues, o sea, no son derechos nuevos, así es. ¿Cómo son? ¿Cuáles son los Ya existían, haga de cuenta, en un núcleo agrario, en un ejido de 150 ejidatarios, si 37 ya han fallecido y no hicieron testamento agrario, que es una práctica recurrente en nuestro país, desafortunadamente, si no hicieron testamento agrario, ellos tendrían, los que se consideren sucesores, tendrían que realizar este juicio sucesorio y promover este juicio sucesorio intestamentario, cuando no se hizo un testamento. De acuerdo a la ley, va señalando la ley agraria en qué grado o en qué orden de preferencia le correspondería a quién heredar ese derecho. Solo una persona, no se reparte el derecho. Pero cuando no hay testamento, entonces es en ese orden. En primer lugar, lo señala la ley agraria, es a la concubina o concubinario, o cónyuge, perdón, o concubina o concubinario. En este caso, si era un ejidatario, se va a heredar a su cónyuge o a su concubina. Si estos 37 ejidatarios que fallecieron y están las compañeras, esposas o concubinas, ellas harían
promoverían estos juicios sucesorios para ellas tener ya la titularidad. Entonces ya fallecieron estos 37 ejidatarios, pero ahora van a ser 37 nuevas ejidatarias. Y el número sigue siendo el mismo, los 150 ejidatarios, el padrón de ejidatarios sigue siendo el mismo número, pero ahora ya con esta titularidad las compañeras. Entonces se regulariza, además se beneficia porque se regulariza el derecho. En muchos casos cuando fallecen los ejidatarios y están irregulares los casos, digámoslo así, porque no hay quien represente el derecho, ya fallecieron las personas y no se pueden tomar acuerdos muchas veces porque no se pueden instalar las asambleas de mayoría calificada, sobre todo de temas que señala la ley agraria y establece algunos temas que tienen que ser acordados en asambleas de mayoría calificada, donde en primera convocatoria son, por ejemplo, las 3/4 partes, pero en segunda es la mitad más 1 del total de ejidatarios. Y si ya fallecieron varios de ellos y no se cubre esta cantidad de ejidatarios que señala la ley, no pueden instalar legalmente sus asambleas, no cubren el quórum legal, no pueden tomar acuerdos. Entonces es muy importante, no solo en este aspecto que estamos tomando como prioridad para nosotros de disminuir la brecha de desigualdad, sino también que beneficia a los núcleos agrarios en la medida que se regularizan estos derechos, se tienen padrones actualizados, ya se tienen los derechos vigentes y pueden contar con su quórum legal y tomar los acuerdos de asamblea. En el caso de que tampoco esté viva la esposa o sigue siendo el primer hijo. Sí, hay un orden de preferencia que señala la ley agraria y si no existe, si ya hubiese fallecido también, en este caso, la esposa o concubina, sigue en orden de preferencia a uno de los hijos o hijas, ¿no?, del ejidatario o titular que hubiese fallecido. Sí, hay un orden de preferencia, muy claro en la ley. Bueno, última pregunta aquí enfrente, por favor. Sí, buenas tardes. Juan Carlos Machorro, M. de Querétaro. Para alguna de las dos ponentes, quien quiera responder, ¿qué tanto afecta esta cuestión de que las mujeres tengan este derecho a la tierra, pues la cultura o los usos o costumbres cuando son ejidatarios, personas mayores, zonas rurales alejadas, pues donde tienen ese machismo arraigado? ¿Han notado ustedes que eso ha afectado esta cuestión que tengan este derecho las mujeres de tener el registro de la tierra? Gracias. Bueno, básicamente en el estudio que estamos realizando, aún no lo terminamos, pero los hallazgos que hemos notado es que precisamente no es solamente no acceder a la tierra por falta de, no sé, por recursos económicos, por la falta de recursos económicos o por el poco acceso que hay hacia todo esto donde se realizan los trámites, sino que también es un asunto de usos y costumbres en donde las mujeres en muchas ocasiones y en muchos de los ejidos se sienten relegadas, ¿no? En donde quizá pueda haber esta limitante cultural dentro de sus comunidades al verlas que buscan la participación dentro de sus ejidos. Sin embargo, esto tampoco es algo que se haya, o por lo menos no lo tenemos plenamente identificado de cómo se ha ido desarrollando y sobre todo cómo podemos resolverlo y cómo podemos realizar estas recomendaciones. Es por eso que el estudio también es importante, porque esto nos va a permitir conocer diferentes hallazgos, pero culturales, socioculturales sobre todo. No sé, en la experiencia de la maestra. Sí, sí hemos observado esto. De hecho, lo que comentaba ustedes es una realidad en la mayoría de los ejidos y comunidades de nuestro país. La gran mayoría de ejidatarios y comuneros ya son adultos mayores. Entonces, se viene en breve todo un cambio que se va a requerir, ¿no? Se va a requerir estas sucesiones y actualización de padrones.
En el caso donde realizan sus testamentos agrarios, pues qué bueno, no habrá mayor problema. Pero donde no se realizan, pues sí, son necesarios estos juicios sucesorios. Con estas jornadas, con este proyecto, pues se acerca la justicia agraria a los núcleos agrarios. Se evitan muchos problemas, hay mucho desconocimiento muchas veces en estas comunidades indígenas de cuáles son los trámites, cuáles son los procedimientos. No se tienen los recursos para estar dando vueltas, ir y venir a las ciudades donde están generalmente los tribunales. No se tiene dinero para asesorías, en fin. Entonces, con este proyecto, pues se apoyan con la Procuraduría Agraria, donde todos los servicios, tanto la asesoría como la representación por parte de las abogadas y abogados agrarios, es gratuito. Todos los servicios de la Procuraduría Agraria son gratuitos. Entonces, creemos que es un gran apoyo este acuerdo, esta coordinación interinstitucional que va en beneficio de no solo de las mujeres, sino de toda la comunidad en general del sector rural. Muy bien, pues llegamos al final de esta conferencia. Muchas gracias por su atención e interés. Estuvo con ustedes en representación de la doctora Graciela Márquez, Alejandro Rosas, jefe de la Unidad de Prospectiva, Planeación y Evaluación de la Secretaría de Economía. Muchas gracias, buenas noches. Nos veremos por aquí mañana. Gracias. Gracias.